Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre, gracias por sintonizar y por ser parte de esta comunidad que tanto adoro. Hoy tenemos un tema, ay Dios mío, un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y por supuesto, un poco de realidad. ¿Están listos? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar sobre la noticia que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Exactamente, vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una nueva serie, aunque ojalá. Es algo mucho más sorprendente. ¿Están preparados para lo que se viene? Porque yo ya estoy que no me aguanto. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano. La fecha, 3 de septiembre de 2025. El titular que lo cambió todo, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. ¿Qué significaba eso? Bueno, mi gente, significa que el mundo de las telenovelas turcas, y de la farándula en general, se paralizó. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno, déjenme darles un pequeño contexto. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. No exagero. Son mega estrellas. Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, o como la conocemos aquí en Latinoamérica, Pájaro Soñador. Y amigos, esa serie fue un bombazo. La química entre ellos era eléctrica. Literalmente. En la pantalla eran inseparables, un torbellino de amor, risas y drama. Y claro, los fans, como buenos observadores, empezaron a soñar con que esa magia fuera real también fuera de cámaras. ¿Y qué pasó? Empezaron los rumores, las especulaciones, los chismes, y vaya si hubo. Al principio, negaron todo. Somos amigos, decían. Solo somos compañeros de trabajo. Pero, la verdad siempre sale a la luz. Y a veces sale de la manera más inesperada. Volvemos a la fecha fatídica, 3 de septiembre de 2025. La noticia, como les dije, sacudió a todos. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente. Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron, de manera oficial, que estaban juntos. En una relación. Oficialmente. Imagínense la locura. Las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos de alegría. Los medios de comunicación, ni se diga. Era como si el mundo entero estuviera celebrando un mega evento. Y sinceramente, era entendible. Era la pareja soñada, la pareja que todo el mundo quería ver junta. Un sueño hecho realidad. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue el camino hasta llegar a ese anuncio? Bueno, eso es lo que vamos a desentrañar ahora. Porque como siempre hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Asterisco asterisco el auge de Erkenci-Kuş, y la chispa que encendió el mundo asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud de la noticia, debemos retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno cultural que fue Erkenci-Kuş. La serie, que combinaba romance, comedia y drama con maestría, no solo cautivó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un éxito internacional. Su atractivo radicaba en la historia de amor entre Sanem y Can, dos personajes con personalidades vibrantes y una química innegable. La serie fue un festín visual con locaciones exóticas, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora que te transportaba directamente a las calles de Estambul. Pero por encima de todo, Erkenci-Kuş se sustentaba en la química entre sus protagonistas. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir se miraban, se tocaban y se entendían, traspasaba la pantalla y conectaba con el público de una manera visceral. Los fans, ávidos observadores, no tardaron en notar la conexión especial entre los actores. Las miradas cómplices, las risas genuinas y los gestos de cariño que intercambiaban fuera de cámara alimentaron las especulaciones sobre una posible relación. Las redes sociales se inundaron de vídeos, collages y análisis detallados de cada interacción entre Can y Demet, avivando la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. Asterisco asterisco el silencio inicial y las estrategias de la fama asterisco asterisco. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la pareja se mantuvo hermética sobre su relación. Ante las preguntas de los medios y las constantes especulaciones de los fans, optaron por negar cualquier vínculo romántico.
Somos amigos, repetían una y otra vez. Nos llevamos muy bien y disfrutamos trabajar juntos. Esta estrategia, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad del público. La negación constante, en lugar de disipar los rumores, los intensificó. Los fans, cada vez más convencidos de que había algo más, se dedicaron a analizar cada gesto, cada foto y cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es un negocio. Los actores son conscientes de la importancia de mantener cierta privacidad, pero también saben que los rumores y la especulación pueden ser una herramienta poderosa para generar interés y mantener su nombre en boca de todos. En este sentido, la aparente negación de Can y Demet podría ser vista como una estrategia para mantener la expectación y el interés del público. Al negar la relación, mantenían a sus fans enganchados, alimentando el deseo de verlos juntos y aumentando la emoción ante cada nueva interacción. *** El despegue en solitario y los nuevos horizontes ***. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, al menos profesionalmente. Era natural, ambos eran jóvenes, talentosos y ambiciosos. Querían explorar nuevos proyectos, demostrar su versatilidad y consolidar su carrera en solitario. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, comenzó a incursionar en proyectos internacionales. Demostró su capacidad para dominar diferentes idiomas, filmando en Italia y participando en producciones de renombre. Su fama trascendió las fronteras turcas, conquistando corazones en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía. Protagonizó nuevas series, demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Se convirtió en un ícono de la moda, una influencer influyente y una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Durante este tiempo, las especulaciones sobre su relación continuaron, pero la pareja se mantuvo firme en su postura de solo amigos. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos, así como los paparazzi, comenzaron a filtrar información que sugería algo más. *** El juego del gato y el ratón, pistas en redes sociales y fotos robadas ***. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans y los medios de comunicación intentaban descifrar la verdad sobre la relación de Can y Demet. Cada publicación, cada comentario y cada me gusta era analizado con lupa. Los fans más observadores notaron que, a pesar de la distancia física, Can y Demet mantenían una comunicación constante en redes sociales. Intercambiaban me gusta, comentaban en las publicaciones del otro y se dedicaban mensajes sutiles, que solo los más perspicaces podían entender. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a capturar imágenes de Can y Demet juntos en diferentes lugares. Los vieron cenando en restaurantes románticos, paseando por la playa y compartiendo momentos de complicidad. Estas fotos, a menudo tomadas de manera clandestina, alimentaban aún más los rumores y la especulación. En lugar de negar rotundamente las imágenes, Can y Demet optaron por un enfoque más sutil. En lugar de confirmar o negar, se limitaron a sonreír y evitar hablar sobre su vida personal. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener el misterio, no hizo más que aumentar la expectación del público. *** El anuncio oficial, un momento que cambió la historia ***. Y llegó el 3 de septiembre de 2025. El día que el mundo entero estaba esperando. Un día que cambió la historia de la farándula turca para siempre. En lugar de un comunicado de prensa formal, Can y Demet optaron por un anuncio mucho más personal y significativo. Fue Demet quien dio el primer paso, compartiendo una foto en su cuenta de Instagram. En la imagen se la veía abrazada a Can, sonriendo radiantes, con la leyenda, "Mi lugar favorito". La foto, tomada en un ambiente íntimo y romántico, hablaba por sí sola. No necesitaba palabras. Era una declaración de amor, un mensaje claro y conciso para sus fans y para el mundo entero. Can, por su parte, no se quedó atrás. Compartió la misma foto en su cuenta de Instagram, pero añadió un emoji de corazón rojo. Un pequeño gesto, pero suficiente para confirmar la noticia que todos esperaban. El impacto fue inmediato y abrumador. Las redes sociales explotaron. Los fans celebraron la noticia con alegría y entusiasmo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en todo el mundo. Era oficial, Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. *** La reacción del mundo, celebración, apoyo y críticas ***.
La noticia del romance entre Khan y Demet desató una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans, que habían seguido su historia desde el principio, celebraron la noticia con alegría y entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, apoyo y buenos deseos para la pareja. Los colegas y amigos de Khan y Demet también se unieron a la celebración. Muchos compartieron mensajes de cariño y admiración, expresando su felicidad por la pareja. Era evidente que ambos se habían ganado el cariño y el respeto de mucha gente en la industria del entretenimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, también hubo críticas y detractores. Siempre hay personas que prefieren el drama, que no creen en el amor verdadero o que simplemente disfrutan de criticar. Algunos cuestionaron la autenticidad de la relación, sugiriendo que se trataba de una estrategia publicitaria. Otros predijeron que la relación no duraría mucho tiempo. A pesar de las críticas, Khan y Demet optaron por ignorarlas y centrarse en su amor. No se dejaron afectar por los comentarios negativos y se mantuvieron firmes en su decisión de estar juntos. *** El tiempo, el mejor juez del amor ***. Después del anuncio oficial, la pareja se enfrentó a la presión mediática y a la constante atención del público. Tuvieron que aprender a proteger su privacidad y a lidiar con las especulaciones y los rumores. Pero a pesar de las dificultades, Khan y Demet demostraron que su amor era real. Han sido inseparables compartiendo viajes, eventos y momentos especiales. Se les ha visto sonrientes, cómplices y enamorados, disfrutando de la vida juntos. Han demostrado apoyarse mutuamente en sus carreras, animándose y celebrando sus logros. Han aprendido a proteger su privacidad, a ignorar las críticas y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor. Y lo más importante, han demostrado ser felices. Han construido una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. *** El futuro, boda, familia y nuevos proyectos, ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué futuro les espera a Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Llegarán al altar? ¿Formarán una familia? ¿Seguirán brillando juntos en el mundo del espectáculo? La respuesta, como siempre, es que solo el tiempo lo dirá. Pero si hay algo que podemos afirmar con seguridad, es que su historia de amor es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede triunfar sobre todas las adversidades. Muchos fans esperan con ansias la llegada de una boda espectacular, digna de la realeza turca. La idea de ver a Khan y Demet dando el sí, quiero ha sido un sueño para muchos. La especulación sobre la fecha, el lugar y los invitados ha inundado las redes sociales, alimentando la emoción y la expectativa. La posibilidad de formar una familia también es un tema recurrente entre los fans. La idea de ver a Khan y Demet convertidos en padres es algo que muchos desean, imaginando a sus hijos heredando la belleza y el talento de sus padres. En cuanto a sus carreras, es probable que sigan cosechando éxitos por separado, pero también existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. La química entre ellos es innegable y el público adora verlos juntos en la pantalla. Un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, sería un éxito asegurado. *** El legado de Khan y Demet, un ejemplo de amor verdadero ***. La historia de amor de Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance entre dos celebridades. Es una historia que inspira a creer en el amor, a soñar y a no dejar de creer en las segundas oportunidades. Nos enseña que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que puede triunfar sobre todas las adversidades. Nos muestra que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Es un ejemplo de cómo la fama y la fortuna no son los únicos ingredientes para la felicidad. Nos demuestra que lo más importante en la vida es encontrar a alguien con quien compartirla, a alguien que te ame, te respete y te apoye en todo momento. Khan y Demet han demostrado que el amor es posible, incluso en el mundo de la farándula, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales. Han construido una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. Su historia nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino. Que requiere trabajo, dedicación y compromiso. Que hay que protegerlo, cuidarlo y cultivarlo cada día. Y sobre todo nos enseña que la felicidad reside en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en las risas y en el amor incondicional.
Asterisco asterisco un llamado a la reflexión y a la esperanza asterisco asterisco. En un mundo lleno de noticias negativas y de historias tristes, la historia de amor de Can Yaman y de Method Demir es un rayo de esperanza. Nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida y que a pesar de todas las dificultades, la felicidad es posible. Es un llamado a la reflexión, a valorar lo que realmente importa en la vida y a no dejar de creer en el amor. Es una invitación a soñar, a esperar y a tener fe en que algún día encontraremos a nuestra media naranja. Y para aquellos que ya han encontrado el amor, es una inspiración para cuidarlo, protegerlo y hacerlo florecer. Es un recordatorio de que el amor es un tesoro que merece ser atesorado y valorado cada día. Asterisco asterisco conclusión, un final feliz y un futuro prometedor asterisco asterisco. Así que amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Hemos viajado en el tiempo, hemos explorado los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la realidad. Espero que les haya gustado este viaje y que hayan disfrutado de esta historia llena de emociones, misterio y, por supuesto, mucho amor. Me encantaría leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué opinan de esta pareja, si les gusta o no, si son fans y si por supuesto creen en el amor. Me encantaría saberlo. Y por supuesto si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.